Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos. Para hoy tenemos previsto desarrollar la clase que corresponde a la unidad 5 de la programación académica, pero además vamos a hacer un pequeño recorrido como una especie de repaso de lo que fuimos viendo durante la asignatura, asociándolo especialmente con el trabajo práctico que vienen desarrollando desde el comienzo. Vamos, bueno, dentro de la materia planeamiento en el Estado, seguimos los lineamientos del el método PES desarrollado por Matus, del planeamiento estratégico situacional. Matus habla de la existencia, o plantea la existencia de 4 momentos para realizar el método PES. Un primer momento, un momento explicativo, en el cual buscamos conocer la situación problemática que queremos resolver, o sea, buscamos conocer y profundizar las tendencias, las causas, los efectos. Agregamos información sobre la organización que queremos trabajar, conociendo sus capacidades, sus debilidades, su fortaleza, y agregamos también información sobre los otros actores que pueden ser relevantes relacionados con la situación problemática o con la jurisdicción de la cual estamos hablando. Con eso, teniendo una explicación completa acerca de la realidad que queremos cambiar, llegamos a un segundo momento, que es el momento normativo. En el momento normativo lo que definimos es la visión, la misión, los valores. Empezamos entonces a pensar en el futuro, lo que queremos que ocurra, lo que queremos que, a donde queremos llegar después de realizada la intervención o después de haber realizado las políticas públicas que están definidas para ir solucionando la situación problemática descrita inicialmente. Con la información de la situación problemática y teniendo definido, teniendo claro hacia dónde queremos ir, llegamos al tercer momento que plantea Matus, que es el momento estratégico. Dentro de este momento ya lo que empezamos a hacer es seleccionar los cursos de acción que podemos seguir para alcanzar los objetivos definidos en el momento normativo que nos permiten solucionar la situación problemática descripta en el primer momento. Y el cuarto momento que plantea Matus, momento táctico operativo, ya empezamos a pasar de la idea estratégica que estaba asociada a largo plazo a la idea táctica y operativa, o sea, planes tácticos y operativos que sean a ejecución a mediano y corto plazo. En el sector público, cuando hablamos de planes operativos, los asociamos con el presupuesto, o sea que estamos hablando de ejercicios anuales que coinciden con el año calendario. Otra forma de visualizar la idea de los pasos que se deben seguir para realizar la planificación estratégica es siguiendo esta secuencia. Partimos del desarrollo de la visión y la misión. En el sector público, cuando hablamos de misión, estamos hablando lo que se define legalmente para ese organismo, y la visión sería qué es lo que queremos que suceda en el futuro. Lo podemos asociar con el sueño, con la utopía, con los objetivos a largo plazo que buscamos alcanzar desde ese organismo. El paso siguiente es agregar un análisis tanto interno como del entorno, o un análisis externo. Estamos hablando entonces en relación con la organización, la jurisdicción con la cual estamos trabajando. Realizamos un análisis interno que será el análisis organizacional, ir conociendo sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades, los problemas que tiene la organización. Y el análisis de entorno sería el análisis del exterior de la organización, en el cual aparecerán oportunidades y amenazas que nos sirven para tenerlos presentes a la hora de seguir el paso siguiente.
El paso siguiente es desarrollo de estrategia, en el cual vamos a ir buscando los distintos cursos de acción que nos permitan alcanzar la visión definida inicialmente para partiendo desde la situación problemática existente y definida o conocida que está enfrentando ese organismo. Enriquecido todo esto con el análisis tanto interno como externo de la organización que debemos haber realizado. Entonces ahí tendremos distintos cursos de acción, distintos caminos alternativos que se pueden seguir para alcanzar la visión definida, solucionando los problemas descritos. Luego vamos a pasar a la preparación del plan estratégico, en el cual ya implica seleccionar una de las alternativas, uno de los cursos de acción, eh, teniendo en cuenta la factibilidad o posibilidad de concretar que puede tener, teniendo en cuenta las restricciones que pueden ser presupuestarias, legales, económicas. O sea, a partir de ahí, de un análisis de factibilidad, elegimos uno de los cursos de acción y con eso vamos formulando el plan estratégico. A partir de la preparación del plan estratégico, que tiene un horizonte a largo plazo, en los pasos siguientes serían la preparación de planes tácticos y operativos, en el cual vamos desarrollando planes a mediano y a corto plazo. Insisto con la idea de que tengamos presente que el plan operativo a corto plazo lo asociamos con el presupuesto, el ejercicio presupuestario anual. Luego, la etapa siguiente sería el control y diagnóstico del resultado, que implica ir observando los resultados que se van alcanzando respecto de las acciones desarrolladas, ir comparando esos resultados con los objetivos definidos que pretendemos alcanzar con esta planificación. Esto nos permitirá ir mejorando el proceso o sea, de los futuros procesos de planificación y al mismo tiempo ir viendo si alcanzamos o no los objetivos y definir posibles cambios en la planificación realizada. Y agregamos otro cuadradito que tiene que ver con la planeación continua, una forma de representar gráficamente de que este proceso de planificación se realiza continuamente dentro de las organizaciones, porque continuamente tenemos que ir revisando las situaciones problemáticas, qué acciones hay que realizar y ir tomando las medidas correctivas que pueden haber surgido de la etapa anterior de control y diagnóstico del resultado. O sea, el control y diagnóstico nos permite enriquecer el proceso en dos sentidos: en ir buscando mejoras para alcanzar el objetivo y también para mejorar la metodología que se sigue de planificación. O sea, con los aprendizajes de los ejercicios anteriores podemos mejorar los nuevos actividades de planificación que estamos realizando. Esto sería un esquema gráfico de la estructura de planificación y ahora lo vamos a ir asociando con los distintos avances que debían presentar dentro de la asignatura. Dentro del avance número 1, había en una primera parte era el momento explicativo, la definición que habíamos dado, que era una apreciación de la situación, sería la indagación y construcción conceptual de la realidad, cómo fue, cómo es y cómo tiende a ser, o sea, un análisis histórico del cómo fue, perdón, el cómo es, que sería la situación actual, y cómo tiende a ser, sería qué tendencias son observables en caso de que no realicemos ninguna intervención. O sea, con esto vamos a tener una definición de la situación problemática y una claridad, eh, una visión muy completa, bien clara de qué se trata la realidad y la situación problemática que queremos solucionar. También dentro de este primer avance había que realizar un análisis interno y del entorno,
Y lo que estamos buscando conocer, acá particularmente vamos a hablar, un análisis completo de la situación problemática que se enfrenta, determinando sus causas y efectos. Para eso hemos desarrollado como herramienta de apoyo el árbol de problemas. El árbol de problemas nos permite definir el problema central y después trabajar con las causas y efectos. Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo bastante completo de un árbol de problemas. Está definido el problema central y vean cómo están definidos 3 niveles de causas. Y para cada lado de los efectos son 4 niveles distintos de efectos. Lo resalto esto porque a algunos grupos dentro de la devolución les fuimos diciendo que hagan un enriquecimiento del árbol de problema teniendo en cuenta nuevos niveles de causa o nuevos niveles de efectos que nos permitan mejorar el análisis de la situación problemática que se enfrenta. Dentro del análisis interno y del entorno, también necesitamos conocer los recursos, capacidades y carencias que posee quien planifica y las posibilidades favorables y desfavorables que ofrece el entorno. En el primer caso estamos hablando de las fortalezas y debilidades y en el segundo caso de las oportunidades y amenazas. La herramienta de apoyo que habíamos presentado para esto es el FODA, o sea, la matriz FODA de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y dentro de este primer avance, seguíamos también que la primera parte del segundo momento del proceso de planificación, que era el momento normativo. Sería la idea del diseño normativo y prospectivo, cómo debe ser la realidad una vez realizada la acción. O sea, acá incorporamos la idea del futuro, qué es lo que esperamos alcanzar, pero esperamos alcanzar una vez ejecutada la acción, o sea, la política pública definida en el plan que estamos trabajando. Dentro de esto, esperábamos que se presente el desarrollo de la visión, misión y valores. Esto, una recomendación para que sea trabajado en cada grupo teniendo en cuenta cuáles son las funciones del área o jurisdicción que está planificando, cuáles son la situación problemática existente, el momento explicativo, y la situación ideal que se desea alcanzar, el momento normativo. Todo esto nos permitirá entonces definir la visión, que sería la idea de futuro, lo que queremos alcanzar a largo plazo, reflejar la misión, el qué hacemos, y los valores, que de la misma forma que las personas tenemos valores que van marcando la conducta que queremos seguir, las organizaciones también pueden definir valores que marcan las conductas que se espera que tengan cada uno de los integrantes de esa organización. Pasamos ahora a lo que debía presentarse como avance 2. Ahí ya empezamos a incorporar el tercer momento en el proceso de planificación, que es el momento estratégico. Sería el análisis y formulación estratégica, articulación del deber ser con el puede ser. El deber ser es lo que queremos alcanzar y el puede ser lo que nos resulta factible de realizar. Visualmente lo podemos ver utilizando algo de teoría de conjunto. Tenemos definido aquí la visión compartida, o sea, la visión, la idea de futuro. ¿Cuál es el futuro deseado? La pregunta que nos hacemos. Agregamos un conjunto siguiente, que sería la capacidad interna. ¿Qué es capaz de hacer la organización? ¿De dónde sacamos esto? Del análisis interno. Y agregamos un tercer conjunto, que es la viabilidad externa. ¿Qué es necesario y posible? O sea, estamos incorporando dentro de esto la situación problemática que se enfrenta y la factibilidad de digamos, las situaciones problemáticas que estamos enfrentando, que estamos definiendo y qué tan factible es solucionarlo. Vean de que al estar trabajando con conjuntos, ahí observamos una zona que es la intersección entre los tres conjuntos. Esa sería el área definida en el plan.
el área que combina la idea de futuro que definimos en la visión, la situación problemática que estamos viendo en el entorno y que le incorporamos el análisis de factibilidad o de viabilidad, y con la idea de qué capacidad tenemos para intervenir en esa situación problemática. O sea, qué recursos, qué capacidades podemos tener en la organización que nos permita trabajar en esa situación problemática. Con esa intersección de esos tres conjuntos estamos definiendo el plan. Para el desarrollo de estrategia, a partir del árbol de problemas, vamos a trabajar el árbol de objetivos determinando los medios y los fines. Lo que podemos hacer como un nivel adicional es planteando las acciones, que serán aquellas que pueden garantizar que lo definido en los medios se cumpla. Para el árbol de problemas que habíamos presentado anteriormente, esta sería la propuesta de árbol de objetivos desarrollado para esa situación problemática. Siguiendo con el desarrollo de estrategia, a partir del FODA, que ya lo habíamos elaborado, la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el primer avance, lo que podemos hacer es una combinación de los factores internos y externos para ir encontrando para ir encontrando estrategias. Tendremos estrategias que combinan la fortaleza y las oportunidades. Serían estrategias que usen fortaleza para aprovechar las oportunidades. Tenemos estrategias que aprovechan las oportunidades superando las debilidades. Tendremos estrategias que utilicen las fortalezas para evitar las amenazas. Y tendremos estrategias que minimicen las debilidades y eliminen las amenazas. O sea, de la combinación del FODA tendremos propuestas de distintas estrategias para ir trabajando. O sea, ya teníamos definido entonces acciones dentro del árbol de objetivos y le agregamos estrategias a partir del FODA. Con toda esta herramienta, entonces lo que hacemos es tener una serie de iniciativas que permitirán en el largo plazo alcanzar la visión. Lo que hacemos ahora sería un poco de trabajo de ordenarlas, agruparlas por afinidad, para los fines de facilitar la ejecución y control. Con esa agrupación por afinidad, lo que logramos es poder trabajar un cuadro en el cual podemos ir desarrollando distintos ejes, distintas líneas, distintas metas, hasta llegar a las ideas proyectos. De esto tiene una lógica de que lo que definen en las ideas proyectos nos tiene que permitir alcanzar los objetivos definidos en una línea, y el conjunto de acciones asociadas con las líneas estratégicas nos permitirán ir alcanzando los objetivos definidos en el eje. Y el conjunto de las acciones involucradas en todos los ejes que hayamos definido nos permitirán alcanzar el objetivo general definido en el plan. Ahora llegamos al avance 3, que es el que tienen que presentar en estos días. Es el cuarto momento en el proceso de planificación, un momento táctico operacional, en el cual encontraremos la táctica operacional, acciones emprendidas para alcanzar los objetivos, hacer y recalcular. O sea, ya estamos hablando, lo que hablaba hace un rato, de las acciones que se deben desarrollar en el mediano y corto plazo para ir logrando los objetivos. Particularmente en el caso nuestro, lo que nos interesa ahora es que ustedes trabajen el plan operativo relacionado con el ejercicio presupuestario del sector público. Visualmente, la lógica que podemos seguir es, definimos el plan, habrá distintos programas que forman parte del plan, dentro del programa habrá distintos proyectos, y después como otro nivel de desagregación para cada proyecto actividades y para cada actividad distintas tareas. Lo podemos después ir viendo a la lógica inversa. El conjunto de las tareas tiene que contribuir al logro de las actividades, el conjunto de actividades al alcanzar los objetivos definidos del proyecto,
el conjunto de proyectos, los definidos en los programas, y a su vez el conjunto de acciones que están comprendidas en el programa nos tienen que permitir alcanzar los objetivos definidos en el plan. El plan operativo que deben presentar es elaborar la programación para un año del plan estratégico propuesto, definir el programa, o sea, deben ustedes definir el programa presupuestario, repasen un poco de contabilidad pública para tener claro sobre esto, y presentar 3 proyectos completos contemplados en el plan estratégico. Para eso pueden repasar la otra materia, formación de proyectos, que les permitirán trabajar sobre esto de mejor manera. Dentro del plan operativo, cuando estamos definiendo un programa, de mínima estamos esperando que estén definidos el nombre del programa, la unidad ejecutora, una descripción del programa, de qué forma aporta al objetivo estratégico definido, qué bienes y servicios están esperando que se produzcan dentro de ese programa, la distribución de los gastos según los distintos nomencladores, clasificadores del gasto, finalidad, función, y los destinatarios y la población beneficiaria. Eso para el contenido mínimo del programa. Y contenido mínimo de los proyectos, la justificación, los objetivos definidos, describir las principales tareas que están comprendidas dentro de los proyectos, el plan de trabajo, incluyendo los plazos, el presupuesto asociado con el proyecto, los beneficiarios y los responsables. Con esto ya hicimos el repaso respecto de lo que esperamos que se presente dentro del tercer avance y asociándolo con el contenido también de la materia. Y ahora empezamos con la unidad 5 de control de gestión. Bueno, dentro de control de gestión vamos a empezar con una conceptualización para hablar de control. Y para hablar de control vamos a ubicarnos dentro de las actividades que realiza el administrador o el proceso de administración. Ya habíamos mencionado ya al comienzo de la asignatura que estamos hablando de la secuencia de 4 fases de planificar, organizar, dirigir y controlar. Se suele entender por planificar la actividad relativa a decidir qué se ha de hacer, cuándo y cómo. Un poco el objetivo de la materia, el pensar antes de actuar. Entonces estamos definiendo qué queremos llegar a hacer. Luego, la segunda etapa de organizar se refiere a repartir la acción directiva, las cosas por hacer, entre los diversos responsables. Esto implica no solamente dar las instrucciones, sino también la obtención de los recursos físicos, financieros, humanos que hacen falta. La fase de dirección es la acción de dichos responsables, o sea, es la puesta en marcha del proceso, del proceso que se está siguiendo a partir de la decisión realizada. Y controlar quiere decir distintas cosas. Recoger información sobre lo realizado y los resultados, analizar y sacar conclusiones, hacer recomendaciones, que se pueden resumir en 2 cosas: verificar y aprender. Verificar que los resultados que se están logrando se corresponden con los objetivos definidos, y el aprendizaje es cómo ir retroalimentando nuestro sistema de decisión para tomar mejores decisiones en la siguiente oportunidad. ¿Algún concepto de control? Se entiende por control toda actividad gestora cuyo objeto es asegurar la obtención de un resultado por parte de un responsable. O sea, lo que estamos buscando es asegurarnos el resultado que queremos llegar, y para eso el control sirve para reforzar, para ir verificando si el camino que hemos seguido es el adecuado, y para retroalimentar el sistema de decisión y tomar mejores decisiones en el futuro. Por eso decimos que la finalidad del control es doble.
por un lado, la verificación del resultado y por otro, el aprendizaje y mejora de las capacidades decisoras del responsable para asegurar que en el futuro le será más fácil la obtención del resultado. O sea, estamos verificando el resultado que se arriba y al mismo tiempo estamos mejorando nuestra capacidad de decisión para el futuro de la organización del negocio. Distintas clasificaciones de control. Según la posición del órgano que realiza el control, en control interno y control externo. Control interno llevado a cabo por el órgano de la administración que realiza el gasto y respecto a dicho gasto. Y control externo efectuado por un órgano ajeno a la administración que realiza el gasto. El ejemplo por ahí más común, más claro dentro del sector público, es la diferenciación que hacemos entre el control que efectúa Contaduría General de la provincia, que es el control interno, y el control que efectúa el Tribunal de Cuentas, que sería un control externo. Otra clasificación es según el momento en que se lleva a cabo el control, control ex ante, control simultáneo y control ex post. En este caso el control ex ante es control antes de que los hechos ocurran. El control simultáneo es el control al mismo tiempo que se realizan las tareas y el control ex post es el control después de que la tarea se haya realizado. En el caso de que se pudiera, lo que es preferible es el control ex ante, porque evita errores antes de producirse, evitando costos que suponen tareas o servicios mal hechos. Y contrariamente, el control ex post es el menos recomendado porque solo permite tener en cuenta el error para la próxima vez, pero no elimina los costos. O sea, nos ayuda en el aprendizaje para futuros procesos de decisión, pero no nos permite ir viendo si alcanzamos los objetivos y cómo podemos corregir las actividades que se están realizando. Otra clasificación de control es en función al modo en que se realiza. Control por índice es un control basado en el cumplimiento de objetivos prefijados, pero el problema que trae este tipo de control es que no se analizan las causas de incumplimiento. O sea, construimos el índice, comparamos el índice con el objetivo definido y esa mera comparación no nos dice nada más. Tenemos que avanzar investigando para entender las causas. O sea, el control por índice sería incompleto porque solamente nos permitiría ver los desvíos, pero no entenderlos. El control burocrático es un control basado en el cumplimiento de la ley y el reglamento. No contempla discrecionalidad por parte del empleado. O sea, solamente se verifica el apego a la ley, al reglamento. Y el control por la ética o la cultura, control basado en la existencia de un conjunto de valores compartidos por los empleados que hace que estos alcancen su objetivo porque así cumplen con su deber. O sea, es el trabajar sobre la cultura organizacional, ir logrando que los integrantes de la organización asuman esos valores. Entonces, el apego a esos valores haría que se logren los objetivos de mejor manera. Características elementales de todo sistema de control eficaz. Precisión. Debe generar información clara y veraz para que el gestor confíe. Si no es una información precisa, la toma de decisiones que tiene que hacer el gestor sería bastante problemático, bastante débil. Oportunidad. Debe llegar al gestor cuando se produce la desviación para poder tomar decisiones. La información que debe suministrar el sistema de control tiene que ser oportuna. Si llega tarde, ya no sirve para la toma de decisiones. Economía. El costo del control no debe ser mayor que los beneficios que se obtiene con su aplicación. Una relación costo-beneficio. Que el beneficio que se obtiene por el control sea más importante que el costo
o la inversión que se tuvo que realizar para realizar el control. Flexibilidad. El sistema de control debe adaptarse a los cambios externos e internos, cambios de objetivos e indicadores. Inteligibilidad. El control debe ser entendido por quien debe emplearlo. O sea, es una cosa bastante lógica de que si no se lo entiende, no se lo va a utilizar. Seguir criterios razonables. El nivel de cumplimiento del objetivo debe ser razonable. Si se definen objetivos que no son realizables, no son alcanzables, o se van definiendo objetivos para alcanzar inalcanzables, el sistema de control no tiene sentido, porque a esos resultados no se arribaría nunca. Localización estratégica. Los controles han de ponerse sobre variables que reflejan la adecuada elección de la estrategia. O sea, la ubicación donde se realiza el control debe ser muy bien pensada en el propio diseño. Criterios múltiples. La resistencia al control hace que la medición de un indicador deba hacerse de distintos modos y utilizando información de fuentes distintas. Y acción correctiva, el control debe ofrecer medidas a adoptar para corregir, aunque al final no sea la solución adoptada. Acá vemos visualmente cómo es el proceso de control. Es un proceso, una secuencia simple. Partimos de la definición de planes y presupuestos. A partir de la definición de eso, se ejecuta. Ahí aparece el proceso de control, es lo que está destacado dentro del cuadrado, que implica medir, comparar, desvío y análisis, toma de una decisión, de una acción, y esa acción retroalimenta, por eso aparece la acción correctiva, la definición de nuevos planes y presupuestos. O sea, el proceso de control en ese caso sirve para retroalimentar las decisiones tomadas. En ese caso sería mejorar respecto a las acciones que están ejecutándose y aprender respecto de las nuevas acciones que deben desarrollarse. Elementos que se encuentran dentro de un sistema de control. Al menos vamos a encontrar 4 elementos: un detector o sensor, sería un indicador que mide lo que se está ocurriendo en cada momento en el proceso que está siendo controlado. Un evaluador, que sería un indicador que determina la importancia, lo que está ocurriendo en cada momento, comparándolo con algunos estándares o expectativas de lo que debiera ocurrir. Un ejecutor, instrumento que altera el comportamiento si el evaluador indica lo que necesita ser alterado. Y una red de comunicaciones, un instrumento que transmite información entre el detector y el evaluador, y entre el evaluador y el ejecutor. Esto se lo puede entender más fácilmente con algún ejemplo. Un termostato. El termostato, ¿cómo está funcionando? Es un termómetro, que sería el sensor, que está midiendo la temperatura en un ambiente. La evaluación sería la comparación que se puede realizar con la temperatura deseada para ese ambiente. Si es que está por debajo o por arriba, va a dar una señal para que el ejecutor determine qué conducta debe seguir para alterar la temperatura. Si está por debajo, si definimos 28 grados y está a 26 grados, entonces lo que debe encender es un sistema de calefacción para levantar la temperatura. Y si fuera al revés, un sistema de aire acondicionado para bajar la temperatura. Y tiene que haber un sistema de comunicaciones que permite que los distintos elementos que estén participando se suministren información entre sí para el proceso de control. Un poco más sofisticado que un termostato sería la medición de la temperatura dentro del cuerpo humano, la temperatura normal de 37 grados, que es relevada por el sistema nervioso, y luego tenemos que el sistema nervioso va relevando la temperatura
y suministra información a una parte del cerebro que es la que va a ir tomando decisiones para regular la temperatura del cuerpo. Eso, y el sistema nervioso sería la red de comunicaciones que permite que la información que pasa por distintas partes del cuerpo llega al cerebro y el cerebro pueda tomar las decisiones. Ya habiendo realizado esta introducción respecto de control, pasamos a hablar del control de gestión. Un sistema de control de gestión engloba el conjunto de herramientas que utiliza la dirección para influir en las decisiones y el comportamiento de los miembros de una organización con el propósito de aumentar las probabilidades de que se alcancen los objetivos organizacionales. O sea que lo que estamos buscando a través de estas herramientas de control de gestión, que la dirección influya en la decisión y el comportamiento de todos los miembros de la organización. Un sistema de control de gestión es el soporte estratégico para proveer de información a la gerencia para planificar, controlar, evaluar y tomar decisiones, por lo que es indispensable que todos los responsables del mismo tengan una visión clara de los trabajos que deben realizar, del subsistema que deben dirigir y de los elementos a partir de los cuales deberán evaluar el funcionamiento de ese subsistema y de los objetivos previstos. O sea, lo estamos asociando con las decisiones que toman en la planificación, después con la organización, los recursos que deben obtenerse, la dirección de ponerlo en marcha, y le hace falta que todos los miembros de la organización estén al tanto del rumbo que quiere seguir la organización y conocer completamente el lugar que ocupan dentro del proceso de gestión. ¿Cuáles son las actividades que deben desarrollarse dentro de un control de gestión? Planificar, que es lo que la organización debe hacer, coordinar las actividades de distintas partes de la organización, comunicar la información, evaluar la información, una decisión, si es que procede de las acciones a tomar, y una influencia en las personas para que cambie su comportamiento. O sea, todo el sistema es ir definiendo lo que queremos hacer, tomar decisiones para ir intentando lograr lo definido. Hace falta tener un sistema de información, un sistema de evaluación, y el sistema de decisión va a ir viendo, evaluando la información recibida sobre la toma de decisión actual y para ir dando medidas correctivas a lo definido. Y dentro de eso, bueno, tenemos las etapas del control y gestión un poquito más detallado. Empezamos por establecer los objetivos jerarquizados de corto y largo plazo de la empresa en relación con el análisis de la situación propia y del entorno. Muchas veces, dentro de la administración, lo que se define para utilizar dentro del sector público, normalmente muchas veces se adoptan teorías o estudios realizados en el sector privado. Por eso en este caso aparece esa mención de empresa, pero es aplicable para cualquier tipo de organización. Seguimos con establecimiento de planes, programas y presupuestos que cuantifiquen los objetivos, establecer la estructura organizativa con las formas concretas de ejecución y control de las tareas, así como la asignación de atribuciones y responsabilidades, medición, registro y control de los resultados reales obtenidos, cálculo de las desviaciones mediante comparación entre los valores de los objetivos definidos y de los valores reales. Vean cómo ahora empieza a aparecer la búsqueda de las explicaciones, o sea, a partir de las desviaciones, empezamos a buscar los orígenes y causas de las desviaciones que den lugar a una correcta interpretación y en su caso a la ascripción de responsabilidades. Y por último, llegamos a una toma de decisiones correctas de la situación, consistente tanto en adoptar las mismas y en estimular a la organización a conseguir los resultados.
Esta última etapa implica el seguimiento de implantación y posterior valoración de las decisiones adoptadas. Los instrumentos de control que se pueden utilizar son mecanismos formales, tipo la planificación estratégica, formalización de la estructura organizativa o sistema de control financiero, y no formales ligados a los aspectos psicosociales, culturales y sociales, que esto está relacionado con la búsqueda de influencias que pueden tener los directivos sobre los integrantes de la organización para tratar de, a través de su conducta, que contribuyan al logro de los objetivos. Y el control de gestión utiliza una serie de procesos, técnicas y procedimientos, algunos de los cuales son los siguientes: manuales organizativos y de procedimiento, intervención, control interno, auditoría externa, auditoría operativa, contabilidad analítica, control presupuestario, análisis de ratio o el cuadro en mando integral. Un detalle un poquito más completo de los distintos procesos, técnicas, procedimientos que se pueden seguir para el control de gestión. Y ahora vamos a desarrollar el tablero de comando o cuadro de mando integral, que es una información importante que se puede seguir dentro de la organización para el seguimiento de las actividades realizadas y la contribución al resultado esperado dentro de la organización. Bueno, el tablero de comando, en este caso lo que vamos a estar viendo es el cuadro de mando integral, es un desarrollo de Kaplan y Norton. Son dos especialistas en administración norteamericanos que lo definen como una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores. Como una introducción a esto, tengan en cuenta que las organizaciones cada vez son más grandes, más complejas. El entorno donde se desarrollan también es complejo e inestable, es cambiante. Entonces, los conductores de los negocios, de las organizaciones grandes, necesitan tener mucha información de lo que ocurre dentro de la propia organización y en el entorno en el que se mueve. Y de alguna forma se puede hacer la comparación de la información que necesitan con el capitán de un avión, de un avión moderno, digamos un Boeing 737, una cosa así, que para conducir el avión tiene un conjunto de relojes, de indicadores, de sensores, que le van dando información sobre las distintas partes que componen el avión y el lugar donde se encuentra, en qué parte está volando. Los aviones más viejos nos tenían directamente, o sea, el piloto que lo manejaba necesitaba tener mucha visibilidad. O sea, la única información que tenía para conducir el avión era lo que él veía, lo que ve a partir de el frente del avión o lo que puede haber al costado en las alas, motor. En cambio, por la complejidad que fue teniendo la tecnología que se incorpora a los aviones, un capitán de un avión moderno necesita recurrir a la información que le suministran todos estos relojes, indicadores, sensores, si no, no podría conducir el avión. Entonces, así, viendo esa comparación, en la complejidad actual, en el mundo complejo en el que estamos viviendo, los directivos necesitan tener mucha información respecto de la organización que están conduciendo. Y como muchas veces de primera mano no pueden tener esa información, entonces tienen que recurrir a un distintos indicadores. Y esa es la propuesta que desarrollan Kaplan y Norton, de un conjunto de indicadores que pueden ser útiles, que pueden ser de apoyo para esta actividad que tienen de conducción que tienen que realizar los directivos.
La novedad de lo que proponen ellos es que hay una relación íntima entre la estrategia de la empresa y el cuadro de mando integral, puesto que este conjunto coherente de indicadores está en claro en los objetivos estratégicos de la empresa. O sea, la propuesta o lo distintivo de la propuesta de Kaplan y Norton es la selección de esos indicadores que sean indicadores que sirvan para entender la estrategia que se está desarrollando y que sirvan para ir previendo qué es lo que va a ocurrir a partir de lo que pueden observar en esos indicadores. El cuadro de mando integral se trata de una combinación de indicadores financieros y no financieros. La limitación del indicador financiero es que solo explican lo que ha pasado y solo permite una gestión reactiva en lugar de proactiva. O sea, el indicador financiero es que ya las cosas sucedieron. La ganancia fue tanto, la relación entre la ganancia y la inversión fue tanto, pero ya pasó. Pero para poder gestionar por delante de la información financiera, los directivos necesitan algo más que indicadores financieros. Necesitan indicadores no financieros que además adelanten lo que más tarde reflejan los indicadores financieros. Por eso estamos hablando de la fuerte relación que hay entre la estrategia definida con los indicadores seleccionados que forman parte del cuadro de mando. Acá con un ejemplo lo vamos a ver la importancia que tiene los indicadores financieros y no financieros que se pueden seleccionar. El Citibank en California, además de hacer un seguimiento de la rentabilidad de cada oficina, que sería el indicador financiero, tiene indicadores de implantación de la estrategia, satisfacción del cliente, control y formación de actitud del personal. Estamos hablando de un ejemplo de indicadores no financieros. ¿Por qué? La razón es que la dirección cree que existe una relación de causa-efecto y la rentabilidad aumenta si antes han gestionado bien las demás variables. O sea que se utilizan esos indicadores no financieros como forma de ir teniendo una aproximación de qué va a suceder con los indicadores financieros. El razonamiento que se sigue es que un aumento en la satisfacción del cliente se reflejará al cabo de un tiempo en una mejora en la rentabilidad, porque la satisfacción del cliente va por delante de la rentabilidad. O sea, esa serie de indicadores no financieros que han seleccionado, como ser satisfacción del cliente, control y formación y actitud personal, sirven para anticiparse a los resultados esperados de los indicadores financieros. Entonces, esta combinación de indicadores financieros y no financieros constituyen el cuadro de mando integral útil para el ejemplo de este banco en California. Insistimos entonces que lo importante en el cuadro de mando integral es la selección de indicadores, así que la propuesta de Kaplan y Norton consiste en una metodología para la selección de indicadores a partir del desarrollo de un modelo de negocio con relaciones causa-efecto. Cuando estamos hablando de modelo de negocio, nos estamos refiriendo a la manera en que la empresa crea, capta y ofrece valor a sus clientes. Dicho de otro modo, la manera en que la empresa crea valor para sí misma y para sus clientes, transformando las materias primas en productos terminados y vendiendo al cliente ese producto final. Este desarrollo de Kaplan y Norton está pensado para la actividad privada, por eso se habla mucho de negocios, de rentabilidades. Después, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, surgen adaptaciones para el sector público. Pero esta conceptualización vamos siguiendo el planteo original de Kaplan y Norton y por eso está también agregado esas definiciones para que vayan entendiendo la construcción que se realiza, la lógica que se realiza desde el sector privado. La creación de valor que se mide con indicadores financieros es el resultado de diseñar y ejecutar una estrategia. Por esta razón, dirigir con información financiera solo resulta en una gestión reactiva, como conducir con el espejo retrovisor.
Los resultados financieros son resultados y no causas. Para dirigir de forma proactiva hay que actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias. Por eso las relaciones de causa y efecto son el motor del modelo de negocio. O sea, en la propuesta de Kaplan y Norton lo que necesitamos conocer es el modelo de negocio, conocer las relaciones de causa y efecto que están asociados con ese modelo de negocio y a partir de ahí podremos construir el conjunto de indicadores más apropiados para la organización, o para este caso para el negocio de que estamos trabajando. En la propuesta del cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, hablan de un conjunto de 4 distintas formas, de distintos tipos de indicadores, que incorpora la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Entonces, entre el conjunto de estos 4 familias de indicadores tendremos la información completa relacionada con la gestión del negocio. Y ahora pasamos a hablar de la posible implementación de un cuadro de mando integral en el sector público. La herramienta esta se desarrolló bajo la convicción de que la medición basada solo sobre indicadores cuantitativos y financieros no capturaba todo aquello que crea valor en la organización y que era necesario añadir otras perspectivas de análisis de carácter más cualitativo o de activos intangibles, o sea, los indicadores no financieros que hablábamos anteriormente. En esencia, una herramienta de trabajo que permite traducir la estrategia en términos de mediciones, de modo que impulse el comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los objetivos estratégicos de la organización. El tablero de control puede utilizarse con un enfoque presupuestario o con un enfoque estratégico. En primer caso, el Ministerio de Hacienda y de un riguroso control de gastos realiza el monitoreo de gestión. Entonces sería un enfoque puramente presupuestario. Y un enfoque más estratégico, más de gestión, es que se privilegia la vinculación de los proyectos con los planes estratégicos de gobierno y el control de la gestión se ejecuta desde un ministerio o secretario de planificación. O sea, ya tiene una visión más integral relacionando no solamente la parte financiera, sino toda la parte de gestión. De la misma forma que habíamos hablado de algunos agrupamientos, familias de indicadores que se podían utilizar dentro de la actividad privada para definir un cuadro de mando, para el sector público las familias de indicadores que se podrían tener en cuenta son estos. Una perspectiva de gobernabilidad. Los proyectos, planes de mejoramiento y políticas públicas no necesariamente nacen del interés de los gobernantes, sino que pueden nacer de la necesidad de diversos grupos de interés. Una perspectiva del marco legal. En un Estado de Derecho, las instituciones públicas deben enmarcar todos los proyectos, planes, presupuestos o cualquier medida dentro del marco jurídico vigente. Lo que en ocasiones, a diferencia del sector privado, puede limitar su gestión y autonomía. Uno de los puntos fundamentales de este marco legal es el relativo a la aprobación del presupuesto anual que va a asignar los recursos para los gastos e inversiones del poder público en el periodo de un año calendario, dejando claro el carácter restrictivo del mismo. Entonces ya estamos incorporando dentro de la visión que se deben tener de la construcción de un cuadro de mando, la gobernabilidad y el marco legal. Perspectiva de la innovación, formación y organización. Se enmarca en el mejoramiento permanente de las habilidades de desempeño del personal de las instituciones públicas, donde los procesos funcionarán correctamente si se dispone de personal competente y motivado para lograr los objetivos institucionales. Y una perspectiva del proceso interno. Esta perspectiva presenta un papel fundamental en el bienestar de la comunidad, ya que permite satisfacer los objetivos y las expectativas de los ciudadanos mediante los procesos clave en lo que debe ser sobresaliente. Entonces acá ya vamos incorporando indicadores más cualitativos que tienen que ver con
proceso interno, la forma en que se realizan las actividades internamente en la organización para satisfacer o para lograr los objetivos definidos, las expectativas que tienen los ciudadanos, y también la forma en que se trabaja la innovación, la formación, la organización, o sea, la capacitación, el lograr que las personas que forman parte de la organización se encuentren con las capacidades suficientes y la motivación necesaria para que puedan contribuir con los objetivos institucionales. La perspectiva financiera implica que la institución pública debe asignar adecuadamente los recursos escasos a aquellas acciones estratégicas con mayor impacto en el bienestar común. Es decir, la ausencia o mala utilización de dichos recursos tendrán directa relación con la calidad del servicio y la percepción del ciudadano, que finalmente son los que financian la actividad estatal. En esto, como ejemplo, pueden recordar lo que es el sistema de inversión pública definido dentro de la provincia, que busca tener un banco de proyectos con una evaluación tanto privada como social, y priorizar la inversión que se realiza, los recursos escasos que tiene el Estado, en aquellos proyectos que puedan ser más rentables socialmente. Y la perspectiva de la comunidad se relaciona con la habilidad de la organización para otorgar bienes y servicios de calidad, donde destaca la efectividad con la que estos son entregados, es decir, aspectos como el buen trato se reflejan en la satisfacción del usuario. O sea, es una forma de ir midiendo la forma en que se suministran los bienes y servicios y la percepción que tiene el ciudadano, el usuario del servicio, de los bienes y servicios que son suministrados por parte de la organización estatal. Visualmente lo podemos ver la interrelación entre las distintas perspectivas que nos permite construir un cuadro urbano integral para el sector público. Partimos de la definición de la visión y tenemos a observar el marco legal, la gobernabilidad, las relaciones con la comunidad, las finanzas, los procesos internos y la capacidad de innovar, formación y organización que puede tener la jurisdicción con la que estamos tratando. Este conjunto de indicadores nos permitirá ir visualizando el rumbo que tiene la organización. O sea, vean que hay un abanico bastante completo relacionando la posible estrategia, o sea, la relación causa-efecto que hablábamos un rato, y que nos permita ir anticipándonos a partir de la mirada del cuadro de mando de cómo estamos haciendo o cómo estamos realizando la tarea, qué desempeño estamos teniendo dentro de la organización, la jurisdicción que estamos trabajando. Con esto cerramos la exposición sobre el cuadro de mando integral. También es en este año bastante atípico con la cuarentena, el tiempo de pandemia, bastante atípico el dictado de materia. Para todos ha sido un esfuerzo adicional del uso de la tecnología, la disponibilidad del tiempo, así que espero que hicimos el esfuerzo para hacerlo de la mejor forma posible y que, bueno, a cualquier duda a disposición para no solamente en el trabajo práctico, sino en la vida profesional futura que van a tener. Un gusto y, bueno, seguimos en contacto en las siguientes actividades previstas dentro de la materia.